no olviden, por favor, poner todos los datos, sobre todo porque creo que hay personas nuevas en el seminario de los cuales no tenemos su información, simplemente se inscribieron y no tenemos ninguna información que la necesitamos para poder seguir mandándoles el enlace y poder tener todos los datos para generar las constancias a final de año. Pues sin más, por el momento entonces le voy a ceder la palabra a Carlos Casas, que ya desde hace un par de años está con nosotros acompañándonos en el seminario, en su seminario, como dice Rosalba, y él nos va a hablar del impacto de los arrieros saltillenses durante la segunda fase de los movimientos de independencia del norte de México, así con J me dijo, de México. Carlos, bienvenido, mil gracias, es todo tuyo el micrófono. Les recuerdo, todos están silenciados ahora, de todas maneras recordemos mantener los micrófonos en silencio. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias, América, y pues un honor compartir un poquito, ¿no? Aportar un granito de arena a este seminario, que como bien lo mencionaste, ya estamos inscritos desde hace un año y han sido temas apasionantes, y pues yo me uní precisamente porque al final de cuentas de mi investigación se han derivado estos troncales de los arrieros, ¿no? Entonces es un tema muy apasionante y pues muchas gracias por la oportunidad y todos los que nos acompañan. Y pues bueno, ¿no? Como lo acaba de mencionar América, el título es El impacto de los arrieros saltillenses durante la segunda fase de los movimientos de independencia en el norte de México, 1814-1816. Siguiente, por favor. Entonces, el presente trabajo pues surge, ¿verdad?, en el contexto de la investigación genealógica de José Nolasco Casas. Este personaje representó y aún sigue representando pues un problema a resolver desde la metodología genealógica. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que durante la búsqueda genealógica de los datos principales del sujeto en las fuentes parroquiales de la iglesia de Saltillo, de Santiago de Saltillo, pues nos topamos con el problema de ausencia de registro de bautizo, confirmación, matrimonio, defunción, en un periodo comprendido en 1740 hasta 1827, ¿no? Esta ausencia de datos pues nos impidió, ¿no?, que desde la metodología de la genealogía pues ascendiéramos, ¿no?, a resolver la incógnita sobre los padres, abuelos, ¿no? Entonces, la metodología nos marca otra manera para poder resolver ese misterio y que de manera circunstancial las fuentes pues nos lleguen, ¿no? Nos lleven, perdón, al objetivo deseado, ¿no? Entonces, el camino metodológico para intentar desvelar el misterio de dicho sujeto pues nos llevó de la mano a las fuentes del archivo histórico. Se comenzó la búsqueda de fuentes sobre José Nolasco Casas y en primera instancia en el Archivo Municipal de Saltillo se localizaron dos fuentes que yo les llamo una directa, dos directas, perdón, y una indirecta. Esta última, la indirecta, es un protocolo tramitado por su hijo Manuel de las Casas el 21 de diciembre de 1807, en el cual pues solicitaba, ¿no?, que se realizaran unas diligencias para reexpedir las escrituras de la casa de su papá, quien se encontraba ausente. Las otras dos fuentes, que hemos denominado nosotros directas, la primera está datada el 19 de septiembre de 1814 y la segunda el 9 de noviembre de 1814 también. La primera es una carta compromiso donde los individuos que están ahí listados pues se comprometían a llevar cargas del gobierno. La segunda era un acuerdo para continuar dichas cargas hacia el fuerte de San Antonio de Béjar. A partir de esta revelación, nos preguntamos por el contexto y trasfondo de dichas fuentes. Era evidente, pues, que no nos ayudarían a resolver la incógnita genealógica planteada, sin embargo, abría la puerta al planteamiento de nuevas preguntas desde la historiografía. En este caso, en primera instancia, nos perfiló hacia la pregunta sobre la participación de José Nolasco en dichos sucesos. En segunda instancia, nos planteó la pregunta sobre los arrieros de Saltillo, en el contexto de ambas fuentes.
A raíz de lo anterior, surgió un breve artículo en la Gaceta de Saltillo, en su edición número 1, año quinto, intitulado Los arrieros de Saltillo con todo y sus mulas, en el cual pues exponía de manera breve, ¿verdad? Y sintéticamente la importancia de la participación de estos arrieros durante el proceso histórico mencionado. En dicho artículo, si bien se inauguraron preguntas de investigación, pues realmente a partir de aquí se pueden hacer más profundamente, ¿no? Con esto queremos decir que la presente ponencia y el trabajo que generará intentará profundizar en los aspectos, ¿sí? En estas 4 preguntas que tienen ahí en pantalla, ¿no? Que es, ¿qué problemas se suscitaron después de la toma por parte de los realistas del fuerte de San Antonio de Béjar? ¿Bajo qué contexto fueron convocados los arrieros de Saltillo? ¿De qué manera en específico participaron dichos arrieros? Y finalmente, ¿cuáles fueron las vicisitudes que afrontaron en su misión y pues cómo llegaron a resolver eso? La primera pregunta pues se va a hablar en el siguiente apartado, donde vamos a mostrar o intentar mostrar la importancia del fuerte de San Antonio de Béjar, así como los sucesos que lo llevaron a convertirse en el último y único bastión realista hasta 1821. En segundo lugar, sobre la convocatoria de los arrieros de Saltillo, vamos a tratar de escudriñar de qué manera y bajo qué condiciones se dio esa convocatoria por parte de Arredondo a los arrieros de Saltillo. Principalmente si hubo algún factor económico o coerción, ¿vale? Eso es interesante. La pregunta sobre la participación de los arrieros de Saltillo, ¿sí? Donde dice de qué manera en específico, pues va a ser ampliamente abordada, enfocándonos principalmente en aspectos cuantitativos reflejados en las fuentes, de donde surgen 2 clasificaciones muy interesantes, que son las mulas de carga y de silla. La pregunta final, vamos a ver las consecuencias evidentes, ¿no? De llevar víveres, armas y provisiones, pues en ese momento caótico, ¿no? Que principalmente se da los robos a los cargamentos, ¿no? En este caso, se intentará analizar si estos arrieros solo llevaban cargas del gobierno o también las suyas propias, ¿no? O sea, como que llevamos las nuestras y a ver si y de paso las del gobierno, ¿no? Esta situación, de ser el último escenario cierto, sería un duro golpe a las economías de estos personajes y que seguramente repercutió en las finanzas familiares o corporativas, ¿no? Vamos a ver cómo el ayuntamiento trató de dar una resolución a ese problema, ¿sí? Para reanudar los servicios desde Saltillo hasta San Antonio de Béjar, ¿no? A partir de estas preguntas, pues podremos conocer la participación e importancia de estos personajes durante el periodo tan particular que estamos hablando. En la conclusión, para cerrar todo esto, queremos sintetizar lo visto en la ponencia y en el artículo. Además, exponer los problemas y desafíos de los arrieros decimonónicos. Es decir, cuáles fueron las condiciones de la villa de Saltillo en la que se manifestó el apoyo a las campañas militares realistas. Lo anterior es que no solo se solicitó aportaciones en especie, a través de fletes, sino también préstamos forzosos, los cuales serían para el mantenimiento de las tropas, ¿sí? Dentro de la Nueva España como en la península. Lo anterior esbozado, pues lo vamos a analizar y así comenzaremos con el siguiente apartado. Siguiente, por favor. La problemática en San Antonio de Béjar, la posición realista, los antecedentes del fuerte, ¿no? Siguiente. La parte aridoamericana, antes de la conquista, estaba poblada por pueblos nómadas, todos ya lo sabemos, y seminómadas, ¿no? La razón de lo anterior, pues, es el clima, ¿no? Y las condiciones de supervivencia, que son bastante difíciles. Si describimos el terreno, pues ahí lo vemos, ¿no? Es terreno árido, lugares desérticos, hay pocos ríos, hay pocos caudales, no llueve mucho, ¿no? Etcétera, etcétera. Ante dichas condiciones, los pueblos que ahí habitaron, pues no dejaron muchos emplazamientos que digamos, o vestigios, ¿no? Más que, pues, como eran cazadores recolectores, pues, ¿no? Pues, vasijas, flechas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí es que estos personajes, pues, van a conocer muy bien los terrenos y los caminos y las cuevas, ¿no? Y aparte eran terrenos amplios y que van a ser un poquito problemáticos para los españoles, ¿no? Entonces, como dijimos, era un lugar difícil para poblar. Aunque es evidente que algunos conquistadores llegaron a esa área denominada, bueno, los conquistadores llegaron primero al área denominada Mesoamérica, hubo expediciones que quisieron cubrir los misterios del norte del país, ¿no? Con esto Álvar Núñez de Vaca, Fray Marcos de Niza y Francisco Vázquez Coronado, pues fueron los primeros, ¿no? En adentrarse a estas áreas, ¿no? Misteriosas.
Obviamente, pues sabemos que los primeros lugares como Zacatecas, Guadalajara y Querétaro, pues se empezaron a poblar rápidamente, ¿no? La percepción sobre este lugar cambiará con la expedición de Juan de Tolosa en 1546. La razón, pues las minas de plata. Entonces, Santos Coy nos da esta idea, nos introduce esta idea de una cita literal que voy a leer, y dice así: la plata constituyó un imán para los españoles y su hallazgo desencadenó una verdadera avalancha de pobladores. De tal modo, a 4 años del descubrimiento de Tolosa, operaban en la región de Zacatecas 34 empresas mineras que provocaron un intenso comercio en la región. Además de este factor minero que atrajo a los españoles, también la actividad ganadera, ¿sí? Hay muchos pastizales que se encuentran en la parte norte de México y pues, son excelentes para la mesta, ¿sí? Paulatinamente, entonces, la presencia española comenzó a incomodar a estas tribus que vivían ahí, ¿no? Además, también estas estancias de ganado se volvieron muy atractivas para el pillaje. De este modo, se tuvieron que crear estrategias de poblamiento. Siguiente. La primera, pues, fue instalar un sistema de encomiendas y congregas, ¿no? Que así se les llama, ¿sale? La segunda, fundar misiones y finalmente los presidios, ¿no? Las primeras, o sea, las misiones y congregas, comienzan en 1570, ¿no? Dado que los españoles, pues, necesitaban obtener personal para la actividad minera ganadera, y pues eso lo obtenían de la población chichimeca. Este fenómeno se fue incrementando hasta el siglo XVII, o a través de las vías legales, como las famosas mitas, ¿no? De lo anterior surgieron las fundaciones de las famosas villas del norte, ¿no? Evidentemente, el ejemplo más claro, pues Saltillo, ¿no? Fundado por Alberto del Canto, y luego la villa de la Nueva Tlaxcala, por Francisco de Urdiñola. Pese a estos esfuerzos, pues las incursiones de los indios salvajes, pues seguía siendo un problema, ¿no? Así que Santos Coy también nos va a decir esta cita en lo siguiente, leo literal. Desde el momento de su fundación, la villa de Saltillo sirvió como frontera de guerra, por lo que su vecindario siempre estuvo sujeto a los avatares de la constante lucha entre naturales e hispanos. Entonces, Saltillo podemos plantearlo como un puente de conexión, ¿no? Entre el sur y el norte, ¿no? El problema más grave de las villas del norte, pues que eran asediadas por los indios, ¿no? Como dijimos, pues la primera manera de controlarlo fue por las misiones, ¿no? Y esto pues sirvieron para pacificar y cristianizar a los naturales. Sin embargo, pues no solo de los naturales se tenían que defender, sino también de otros europeos, ¿no? Entonces hay ya dos frentes hostiles, ¿no? Para esto se tuvo que generar pues el régimen presidial, ¿sí? Entonces estos presidios militares pues sí que fueron instrumentos de colonización novohispana, ¿sí? Y que sirvieron de defensa de la frontera ante las pretensiones de otras naciones europeas y pues los asentamientos civiles ante los ataques de los indios, ¿no? Entonces por ahí surge ya, llegando al siglo XVIII, un personaje, O'Connor, y él hace un informe, ¿no? Para describir cuál es la situación de la Nueva Vizcaya. Y él plantea, ¿no? Este paisaje de manera muy perturbadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que del 1 al 20 de diciembre había sufrido la provincia 140 muertes, ¿no? 16 heridos, cautivos, 7,000 bestias robadas, ¿no? Ganados destrozados, ¿no? Y entonces relata, ¿no? De esta manera, pues cómo están en problemas, ¿no? Ante dicha situación, entonces O'Connor arguye la necesidad de los presidios, ¿vale? Aunque si bien es cierto que en el siglo XVI existían algunos en el norte de México, con la finalidad de proteger lo que estábamos mencionando, sí ya se tuvieron que generar unos presidios con especificaciones. Siguiente, de favor. De este modo, O'Connor va a hacer un informe que va a generarse de 1771 a 1776. Y entonces se van a resaltar, ¿no? Las características de estos complejos, ¿no? Número uno, que deben construirse a manera de fortaleza, ¿no? Con unos baluartes en sus ángulos. Ahorita lo vamos a ver en un mapita, en un plano. Número dos, tiene que haber una capilla en su interior. Número tres, debe haber un cuerpo de guardia. Cuatro, debe haber una casa del capitán. Cinco, habitaciones de los soldados, indios y exploradores.
Dichas estructuras estaban acompañadas, pues, de una estructura, digamos así, ¿no? Una estructura política, una estructura de personales, ¿no? Y ahí la tenemos en pantalla, ¿no? Por ejemplo, el capitán, el teniente, el alférez, el sargento, 4 cabos, 2 oficiales, 42 soldados. Y también había un armamento reglamentario, ¿no? Por ejemplo, tenían que traer espada ancha, una lanza, una darga, escopeta, pistolas, ¿no? Y entonces, estos complejos tenían muchísimos recursos para funcionar, ¿no? De acuerdo a Santos Coy, que voy a citar literalmente otra vez, dice lo siguiente: en el almacén de cada uno de los presidios se encontraba el repuesto para pólvora, correspondiente a 8 piezas por plaza y resguardado por 2 llaves. En los primeros años del funcionamiento de los presidios, su almacén funcionaba también como tienda, donde se expedían los alimentos y todo tipo de bastimientos necesarios para la subsistencia de los presidiales y sus familias. Entonces, O'Connor deseaba, ¿no?, que estas estructuras pues, fueran por muchísimo tiempo autosuficientes, ¿no? Siguiente, para que veamos el mapa, por favor. El plano. Ahí tenemos el plano del fuerte de San Antonio de Béjar. Y si ustedes observan, ahí están los 4 baluartes en las esquinas, ¿no? Y bueno, tenemos este mapa tan curioso, ¿no? Ahí está el almacén, lo podemos observar en el centro hasta arriba, ¿no? Y tiene el recurso más importante, ¿no? Que es la pólvora, ¿sí? Y esto nos lleva a analizar cómo funcionaban las armas de fuego en las épocas, ¿no? Por ejemplo, estaba la famosa llave de mecha, ¿no? Que empleaba una mecha, valiendo la redundancia, ¿no? De encendido lento, ¿no? Se encontraba en la serpentina, ¿no? Cuando accionaban el gatillo estos personajes, introducía la mecha en la cazoleta llena de pólvora y provocaba una explosión que disparaba la bala, ¿no? El otro elemento sumamente importante, pues, son las provisiones, ¿no? Así que, pues, vamos a ver ahorita ya, una vez analizadas las características de cómo iban a ser los presidios, pues, la fundación del presidio de San Antonio de Béjar. Entonces, otro punto importante considerado por O'Connor era la defensa de Coahuila y Texas. En aquel tiempo, Coahuila y Texas, pues, también sufrieron una transformación radical, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenía que ver con la fisionomía, ¿no? De estos límites, ¿no? Precisamente estamos hablando de 2 presidios importantes, el de los Adaes y el de Orcoquiza, ¿no? Las primeras misiones vecinas, ¿no? Entonces se va a hacer un recorte de la provincia, ¿sí? De toda su prolongación oriental hacia Luisiana, ¿vale? Y entonces se va a desaparecer totalmente el presidio de San Saba y deja a Béjar totalmente aislado, ¿no? En un medio indígena, pues totalmente hostil. Entonces, ¿qué quedó? Béjar, la primera bahía, ¿sí? Y que seguían siendo parte de Texas, ¿no? Pues como vemos, o lo vamos a ver, va a jugar un papel muy importante más adelante, ¿no? Bueno, siempre lo jugó, ¿no? De lo anterior, como lo mencionamos, pues resalta la extinción del presidio de San Sabá, ¿no? Entonces, el 12 de febrero de 1774, por orden del virrey, se hace el traslado de los vecinos, municiones y todo lo demás al presidio de San Antonio. Las razones, pues era que el presidio era inútil, ¿no? Entonces ahí tenemos la cita literal de esta orden, ¿no? Y dice así, ¿no? La diligencia acordada de despoblar el inútil presidio de los Hadas, ¿no? Y trasladar sus vecinos al de San Antonio de Béjar, ¿no? Es interesante que esa crónica relata que como había falta de mulas, pues muchos objetos se quedaron en el presidio abandonado, ¿no? Como por ejemplo armamentos, cañón de bronce clavado, 5 cañones pequeños, ¿no? Y que pues, los dejaron porque estaban en malas condiciones, ¿no? También había 751 balas, ¿no? 3 arrobas de pólvora, 114 arrobas de herraje, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La crónica, el expediente nos narra algo muy, muy interesante sobre eso. Sin embargo, van a decir, bueno, ¿y qué está pasando con la fundación? ¿No? O sea, no hemos hablado de la fundación como tal. Bueno, se cree, porque al menos en la investigación no he encontrado una fecha fundacional, pero se cree que fue levantado en 1722 aproximadamente. De acuerdo con lo anterior, el marqués de San Miguel Aguayo delimitó el terreno, mandó a construir la fábrica para levantar aquel presidio y en aquel momento contaba con 54 soldados. Entonces, ahí está la figura 1, es esa figura que tenemos en pantalla.
y ese fue tomado del Fondo de Consulados del Archivo General de Indias, ¿no? Entonces destaca pues el edificio en forma cuadrada, ¿no? Los baluartes en cada ángulo, ¿no? Y a la siniestra del presidio pasaba el río de San Antonio, ¿no? Porque ahí, según la fuente, dice que el afluente se localizaba a 200 varas, ¿no? Entonces, pues ya con esto nosotros podemos concluir la cuestión de la fundación y todas estas cuestiones de San Antonio de Bejar. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a ver ahora el fuerte de San Antonio de Bejar durante la independencia. Todos sabemos pues, que el año de 1808 pues, fue decisivo para los movimientos acontecidos posteriormente en la Nueva España. Como sabemos, a inicios del siglo XIX, el expansionismo francés, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, pues se extenderá por todos los confines de Europa. Evidentemente, pues España no fue ajena a dicha situación, dado que Napoleón pues decidió imponer a su hermano José como monarca de España, ¿no? Estas noticias van a alterar, a escandalizar sumamente a las esferas novohispanas, que evidentemente se verían afectadas si Napoleón conquistase a España, ¿no? De una manera total. Sin embargo, pues la Guerra de Independencia Española, que aconteció de 1808 al 14, pues evitó que las garras del monarca francés se posaran sobre aquel país. Otro factor de riesgo para el fuerte de San Antonio, pues era el avance francés desde Norteamérica, ¿sí? Por ahí tenemos en 1809 a Nemesio Salcedo, comandante general de las provincias internas. Conociendo dicho estado de guerra contra Francia, pues él va a tomar medidas para evitar una invasión, ¿sí? ¿Cuáles fueron estas medidas? Bueno, en primer lugar, hizo un padrón en junio de 1809, un padrón de desertores, ¿no? De desertores americanos, y pues eran nada más 6 personas, ¿no? Esto nos lleva a pensar pues, que Salcedo va a iniciar un proceso de regulación de las actividades de los extranjeros en aquella ciudad. En segundo lugar, va a establecer unas cortes, ¿no? Y en mayo de 1811, y mandó, leo literal del expediente, a todas las justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades civiles y militares hagan el juramento de obediencia y fidelidad a las Cortes Generales recientemente instaladas en España y cumplan y se hagan cumplir las leyes y disposiciones que de ellas emanen. Entonces, el principal problema pues no era solo establecer una serie de medidas para evitar que los franceses pues entraran a Texas, ¿no? Y tomaran el control de las provincias, ¿no? Y afectaran pues toda la estabilidad de la Nueva España. También, entonces, a raíz de esto, va a acordarse un aumento de la supervisión del flujo migratorio, ¿no? Principalmente de Luisiana, ¿sale? De Luisiana hacia Texas. Y obviamente, pues va a haber una persecución y haciendo hincapié en los individuos que parezcan tener origen francés. Entonces, de lo anterior se sigue, pues que Salcedo tuvo el control de la migración. Por ejemplo, ¿no? En junio de 1811 se publicó un bando en el que dicho comandante recordaba las penas a los habitantes de las provincias, los castigos, ¿no? A quienes protegieran a cualquier emisario de los franceses y que aún así propagaran ideas que inducieran a la insurrección, ¿no? Así, con estos ejemplos, nosotros estamos notando la tensión que vive Texas, ¿no? Y que está haciendo peligrar esta soberanía de las colonias novohispanas, ¿no? Entre comillas. Además de los peligros anteriormente mencionados, hay otro problema de seguridad nacional en las colonias, ¿no? Y que serían los levantamientos iniciados por el cura Hidalgo. Sabemos pues que las comunicaciones en esos tiempos pues eran tardadas, ¿no? Y entonces las noticias de los levantamientos de este personaje llegarán al gobernador de Texas en otoño. Por ahí también llegaron Francisco Escamilla y Antonio Sainz a Texas para adjudicar a gente a la causa rebelde. Sin embargo, inmediatamente ellos fueron arrestados por Ramón Felán, el alcalde de dicha villa, y en dicho acto también el funcionario expresó su lealtad a la corona española, tal y como lo había pues propuesto, lo había anunciado Nemesio Salcedo. Después de la gestión de Salcedo como comandante de las provincias, pues le sucedió Joaquín de Arredondo. Siguiente, por favor. Ahí está, Joaquín de Arredondo, ¿sí? Hacia 1813, este personaje, que su nombre completo está ahí en pantalla, ¿no? Joaquín de Arredondo, Pellegrini Mioño, era natural de Barcelona, segundo teniente de la Real Guardia de Infantería Española, ¿sí? Y aparece pues en la escena novohispana, ¿no? Ahí podemos ver su expediente de ingreso a la Orden de Calatrava, ¿sí? Calatrava, perdón.
y pues tiene bastantes datos muy interesantes sobre este personaje, ¿no? Y entonces, ¿qué información nos revela este expediente del ingreso a la Orden de Calatrava? Pues que es un personaje que viene de una larga tradición militar y que entonces, pues por esa razón fue el indicado para comandar las provincias internas orientales, ¿no? Durante ese periodo caótico que ya estaba en las colonias novohispanas, ¿no? De este modo, a partir de dicho año, pues ya vemos a Redondo teniendo impacto como comandante en las provincias, ¿no? Para dicho año de 1813, la segunda etapa de los movimientos insurgentes pues estaba en curso. Es decir, específicamente Morelos había asumido el liderazgo de los movimientos, ¿no? Y para ese momento pues, se encontraba tomando el fuerte de San Diego allá en Acapulco. Por otro lado, en el norte del país, ¿no? El fuerte de San Antonio de Bejar era un hueso jugoso, ¿verdad? Dentro de la estrategia de los insurgentes, era pues lo que se necesitaba conseguir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que en la primera fase de la independencia, dicho fuerte fue el escenario de la captura de Ignacio Aldama, ¿no? Por parte del subdiácono Zambrano. También por ahí Nemesio Salcedo confiscó los bienes de algunos insurgentes que los mencionamos, ¿no? Nicolás Zapata y Francisco Lanzagorta, ¿no? Sin embargo, y esto es lo interesante, durante la gestión de Arredondo, pues se capturó definitivamente dicho fuerte, ¿sale? En 1814, Joaquín de Arredondo logró tomar de manera definitiva el fuerte de San Antonio de Béjar. Y con esto viene una carta que Arredondo va a enviar el 13 de enero de 1814. Y esta carta pide apoyo a las provincias internas orientales. A ver, siguiente, de favor. No, entonces sí, para atrás. Bueno, ese puede quedarse, no hay problema. ¿Sí? Entonces envía la carta de solicitud de apoyo a las provincias internas orientales, donde describe la toma de dicho lugar. Ahora sí, ya, exacto. Y ahí está literal, ¿no? Lo que él nos dice en esa carta, y lo voy a leer como está ahí paleografado, ¿no? Por haber a costa de su misma sangre destrozado la multitud de enemigos reunidos en la capital de Bejar, y con ella asegurando a cada uno de vosotros la propiedad de sus intereses, el honor de vuestras familias, la paz en que yace cada uno en sus hogares, y lo que es más, restableced la religión de Jesucristo que profanaban con el mayor desacato. ¿Ah? Sin embargo, entonces la carta de Arredondo se menciona también que el ejército bajo su comando quedó devastado y con pocas provisiones. Esto llevará a Redondo pues, a solicitar la ayuda a las villas, ¿no? De las provincias internas. Siguiente, de favor. ¿Cómo se da la convocatoria a los arrieros de las provincias internas? Bueno, vamos a ver qué es esto de las provincias internas, ¿no? Entonces, a partir de las reformas borbónicas, la configuración política de la Nueva España, pues se fue modificando, ¿no? Progresivamente, ¿no? A raíz de los informes del visitador Gálvez, ¿no? Se concibieron dos proyectos de reconfiguración del mapa político novohispano. En este caso, siempre, como siempre, el norte del país, pues era principal preocupación para la corona, debido pues al poco control, ¿verdad?, que se tenía sobre el territorio. En este caso, el primer proyecto establecía como objetivo la creación de intendencias. El segundo, la creación de una comandancia general en el norte de la Nueva España. Hacia 1776 se pretendió que dicha comandancia se ubicara en Ramos Arizpe, Sonora. Hacia 1786, pues se va a establecer un sistema de intendencias, ¿no? De acuerdo a lo anterior, en dicho año de 1786, Ugarte se haría cargo de las provincias de Coahuila, Texas y las jurisdicciones de Parras y Saltillo. De acuerdo con Commons, que es una maravillosa Aurea Commons, que hizo este mapa, que ha hecho esta cartografía, ¿no?, de la República Mexicana en varias épocas, voy a leer literal su cita. Dice, hacia 1786 se hizo una nueva división en la parte norte del virreinato. La comandancia de provincias internas se dividió en dos, provincias internas de Oriente y provincias internas del Poniente. En la comandancia del Poniente fueron incluidas las dos Californias, Sonora, Sinaloa, Nuevo México y Nueva Vizcaya. Las del Oriente contenían Texas, Coahuila, Nuevo León y la colonia del Nuevo Santander. Ahí se cierra la cita. Entonces, hacia 1789, durante la gestión del conde de Revillagigedo, hubo un retroceso, es decir, las provincias las volvió a transformar en una sola, con el bando publicado el 23 de noviembre de 1792. Sin embargo, pues igual, ¿no? El expansionismo norteamericano, que ya estaba empezándose a gestar,
hace que esa orden se deshaga y en la Real Orden del 12 de octubre de 1813, pues las dichas provincias se dividieron en dos. Siguiente, por favor. Entonces, ahí está el mapa, ¿no? El mapa de las provincias internas en la primera fase de 1786. Pues, este mapa fue construido por Commons, ¿sí? Que, que va a ser la figura 13 en el artículo. Pues podemos observar esta delimitación de las provincias internas, ¿no? Entonces, ahí las tenemos. La siguiente, de favor. Ahora sí, hacia 1813, que es la parte que nos interesa, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí notamos las provincias internas orientales, que son Texas, ¿no? Nuevo Santander, el Nuevo Reino de León, ¿no? Coahuila, ¿no? Y las provincias internas son la Nueva Vizcaya, Nuevo México y Sonora, ¿no? Ese es el mapa en el que está el contexto de estos transportes, ¿no? En este caso, Arredondo, pues era comandante de las provincias internas, ¿no? Y su súplica que hizo en la carta que mencionamos hace unos momentos, pues se dirigía a los alcaldes y habitantes de dichos lugares, ¿no? Así que, retomando la carta, esta carta fue el 13 de enero de 1814, Arredondo hace una formal petición de insumos. De acuerdo con dicha carta, el comandante menciona las penurias de su ejército, ¿no? Ha sufrido en Bejar, no solo por las bajas y heridos, ¿no? En la campaña de toma del fuerte. También hay otro elemento que menciona y que va a mermar a los soldados, y es el invierno, ¿no? Voy a leer literal la cita. Habiéndonos mantenido con los pocos maíces y carnes que no consumieron los insurgentes y algunos víveres venidos de la provincia de Coahuila, ¿no? Ahí está, la siguiente, de favor. De lo anterior se da la conclusión natural que Arredondo, apelando al patriotismo de los vecinos de las provincias, solicitaba en donación o préstamo víveres y ropa y municiones y todo, ¿no? Para echarle más, digamos, autoridad a lo que estaba requiriendo Arredondo, esa petición fue formalmente respaldada por el virrey Calleja, ¿no? En la carta de enero de 1814, lo dice literal, ¿no? Es que el mismo virrey me va a conceder los fondos necesarios de la Caja Real de México para que se puedan continuar las operaciones en Béjar, ¿no? Y que de dichos fondos se iban a pagar todas las libranzas que se ejercieran para sostener y mantener a la tropa estacionada en dicho fuerte, ¿no? ¿Cuál era la petición en específico? Bueno, pues que los gobernadores de las villas les proporcionaran semillas, ganado, mulas, caballos, ropa y dinero, ¿vale? ¿Y cómo logró hacer esto? Bueno, él lo va a hacer a través de un control muy riguroso de los vecinos de las villas del norte. Y que podrían, y bueno, y con este control él pudo ver qué podrían aportar, ¿no? Entonces leo literalmente lo que Arredondo dice. Los señores gobernadores de las provincias de Coahuila, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander comunicarán por extraordinario a todas las poblaciones de sus respectivas jurisdicciones, disponiendo que los ayuntamientos o justicias reúnan al vecindario de cada uno y procedan a colectar formando relaciones muy exactas que remitirán a dichos jefes para que me las dirijan y poder entender las librazas a favor de los préstamos. Amparado de dicha manera, Arredondo pues comenzó a recibir los inventarios de los préstamos, ¿no? En dos rubros, van a ser dos rubros, monetarios y en especie. En primera instancia, los vecinos de Saltillo debían aportar 39,359.1 pesos, ¿vale? Así, para el 21 de marzo de 1814, los vecinos de Saltillo apenas habían abonado la cantidad de 13,062.1 pesos, restando aún la deuda por la cantidad de 26,296.50 pesos. En dicha fecha, pues se elaboró una lista detallada de las personas, nombres, apellidos y cantidades a pagar para el mantenimiento de la tropa. Durante todo el año se elaboraron listas de contribuciones de los vecinos de dichas provincias para contabilizar inclusive a los deudores, ¿no? Y a los que y a los que ya habían cubierto pues dicha cuota. Si nosotros pues entendemos el contexto, pues mantener esas cuotas era muy difícil para los pobladores, ¿no? Inclusive llevó a los ayuntamientos a cabildear si era posible o no continuar con la ayuda. Por ejemplo, en Saltillo va a haber una reunión de cabildo y se va a mencionar eso en el acuerdo 31, ¿no? Y lo leo literal. Se ha alentado a este vecindario, haciéndoles precedente las necesidades
que padece el ejército de operación en el cantón de Béjar, como lo manifiesta el señor general en su proclama, que nos cita, estando este vecindario exhausto de proporciones para poder socorrer como quisiera a aquellas tropas. Ante dicha situación, entonces Arredondo ideó otra manera para mantener a las tropas en Béjar, y entonces fue que los pobladores les auxiliaron en especie. Sin embargo, pues nos sube la pregunta, ¿no? ¿Bajo qué términos y condiciones se planteó esta ayuda? ¿No? Arredondo solicitó entonces que se inventariaran todos los arrieros de las provincias, manifestando el total de las mulas que empleaban en sus recuas. De lo anterior, entonces, el 6 de agosto de 1814, Arredondo expidió un comunicado, quejándose por la negligencia que hasta ahora las villas de las provincias internas orientales aparentemente habían mostrado. Y dos, indicando la manera de proceder con la ayuda en especie. En primera instancia, Arredondo expresó, lo leo literal, las continuas quejas que llegan a esta comandancia general para proveer de víveres por la morosidad, mala disposición y excusas o dificultades que ponen los jueces y hacenderos en franquearlos, con notable perjuicio del servicio y causa pública. Esto lo va a interpretar Arredondo y muchos personajes como si hubiera algún enemigo dentro de que evitaran, ¿no? estas contribuciones. Y entonces, pues Arredondo va a decir, ok, hay enemigos, no me quieren aportar, pues voy a imponer 11 condiciones de control, ¿sale? En primer lugar, Arredondo va a ordenar que los alcaldes de las villas hagan una lista de todos los arrieros del lugar, pero de todos, ¿no? No hay excepción, todos, clero secular, militares, civiles, todos. Y en este inventario se debía considerar las mulas totales que tuvieran, ¿sí? O sea, no las que van a prestar, sino todas las que tienen en su capital activo, ¿no? Las de carga, silla, carros, ¿no? En segundo lugar, la manera en cómo van a llevar los arrieros las cargas. Siguiente, por favor. ¿Sí? Es decir, cómo lo van a llevar, ¿sí? Cómo va a ser esta, digamos, mecánica, ¿no? De transportación, ¿no? Porque van a llevar cargas de particulares y del gobierno. De ahí en adelante, entonces, las restantes condiciones hablan de las consecuencias de no llevar estas cargas, ¿no? Multas y prisión que enfrentarían los arrieros, pues si se resistían a prestar el servicio a la causa realista. Pues ahí tenemos los arrieros de Saltillo, pues cómo participan, ¿no? En este contexto, los funcionarios del Ayuntamiento de Saltillo elaboraron la lista de todos los arrieros de la villa. El 19 de septiembre de 1814 se levantó el censo de arrieros que tuvieran mulas de carga y de silla. Además, dicho documento sería una escritura legal del compromiso de llevar dichos víveres a la tropa ubicada en Béjar. Otro aspecto que destaca es la clasificación de los dos tipos de mulas, ¿no? Las de carga y las de silla. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Nos preguntamos ahorita. Pues es que la manera de transportar las mercancías era por medio de recuas, divididas en dos categorías, ¿no? Las que acabamos de mencionar, ahí las tienen en pantalla, ¿no? Las de carga y silla. Por ahí un autor que se llama Mijares, bueno, se apellida Mijares, nos aclara esta división. Entonces voy a leer literalmente la cita, que viene de su libro Tradiciones Históricas, ¿no? Citado, ¿no? Dice, la gente poseía mulas que empleaba no solo para llevar todo tipo de bienes de un lugar a otro, sino también como cabalgadura para transportarse dentro de las zonas urbanas o para viajar fuera de ellas. De manera que se menciona que había mulas de arria, de silla y de camino. Esto significa que las primeras, las de carga, eran las más comunes usadas para trayectos cortos y largos, además de llevar bultos en sus lomos. Las segundas, descritas por Bernardo Frías en su libro Tradiciones Históricas, citado por Pérez de la Torre, del siguiente modo, de carga o de silla, estas últimas, estas últimas, Perdón, Carlos. bien, Rosalba, Rosalba, ¿podrías silenciar tu micrófono? Creo que es Rosalba. ¿Listo? Ya está. Gracias. Gracias, Carlos. espérenme que ahora a mí se me movió esto. Un momentico. Un momentito que ahora a mí se me ha movido el Word. Mm.
Ahora sí. Entonces, ¿cómo eran las de carga o de silla? Bueno, las de silla eran altas, fornidas, lleno de pecho de bríos, los ojos de vivacidad, y por la naturaleza de dichos animales, pues ese tipo de mulas llevaban aparejos conectados a una carreta que cargaría fletes de mayor volumen. De acuerdo a lo anterior, tenemos el total de mulas que los arrieros de Saltillo poseían. Siguiente, de favor. Ahí es un extracto, ese cuadro ustedes lo van a poder encontrar completo en el artículo, ¿no? Cuando se genere el cuadernillo de este año del seminario. Pero aquí es un extracto, ¿no? Del cuadro, ¿no? Y ahí tenemos otro aspecto bien interesante, ¿no? La cantidad para llevar, ¿no? Lo que van a transportar, ¿no? Y entonces dice el número de recuas a emplear, ¿no? Por ejemplo, dice soportar 21 granos para 6 mulas de bagajes a 35 granos, mulas aparejadas. Esto implica cómo debían llevar las cargas, ¿no? Como lo dijimos en el apartado anterior. Sin embargo, este proceso, aunque ahorita nos suena muy sencillo, pues no es fácil, ¿no? Por ahí hay un autor que se llama Bello y él escribió un libro sobre los arrieros. Y él dice que eso es un proceso muy laborioso, ¿no? Porque los arrieros tenían un procedimiento para armar los aparejos, ¿no? Primer lugar, ¿no? El aparejo es un artefacto realizado en piel. Ahora si le cambiamos, por favor, la siguiente. Y en manta de nequén, ¿no? O lechuguilla, ¿sí? La parte de abajo está compuesta de cuero y se le denominaba cobojón. Había 2 bocamanos, es decir, 2 ojales, por donde podía entrar la mano. Todo lo anterior se redondeaba con un cordel de ixtle para que no se deshilara la manta. En el aparejo, las esquinas y los cobojones iban apretados para que la carga pues no se resbalara, ¿no? Eso se realizaba a través de lo que Bello nos platica, que se llama un rinchidor, ¿no? Un rinchidor es un artefacto como de fierro o de madera muy resistente. Tiene 1 pulgada de grueso y en la parte superior termina en una forma de V, ¿vale? La medida que dice Bello es que son 3/4 o media pulgada en la parte inferior, para que lleve el zacate hasta la parte del cobojón o la esquina de abajo. Aunado a lo anterior, tiene un arnés, y ese arnés tiene una forma de U. Y según Bello, medía aproximadamente como 7.62 centímetros de ancho. Algunas tenían bordado o cincelado el nombre del animal, ¿no? Y entonces con estos elementos ya se podían aparejar, como lo vemos ahí en la pantalla, vemos el lado derecho, el ejemplo del aparejo, y del lado izquierdo vemos ejemplo de mulas aparejadas, ¿no? En este caso, la fuente nos menciona que deberían de ser 6 mulas aparejadas, ¿sí? Bello nos dice cómo se debía realizar este procedimiento. Bueno, se colocaba la lona, ¿sí? A lo largo y ancho del aparejo, ¿sí? Esto se le conocía como el suadero, ¿sí? Y este debería ir sin ser encerado. Posterior a esto se colocaba la tilma o una frazada y después una manta de enequén o lechuguilla, con la finalidad de que las cargas o bultos pues no maltrataran el aparejo. Estos aparejos van sujetados a la mula con un cinturón, también que estaba confeccionado de lechuguilla, ¿sí? Y según Bello dice que medían 22.86 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, para sujetar los bultos o cargas al aparejo, se empleaban 2 cuerdas de enequén, que de acuerdo a este personaje dice que eran 8 milímetros de grueso y eran 8 metros de largo, y a eso se le llamaba la mancuernera. Y había otra cuerda denominada, se llamaba tircera, ¿sí? Y que esta medía 10 metros de largo. Y servía pues para apretar los bultos al aparejo y las lonas, ¿no? Aparte de la carga, pues tenía una lona que estaba encerada para evitar que las cargas se mojaran cuando eran los días lluviosos, ¿no? Y ahí lo tienen la imagen 1, ¿no? Bueno, eso va a estar también en el artículo. Otro aspecto que destaca en la lista, pues son los costos del flete. Siguiente, de favor, me parece que... Bueno, entonces ahí se queda. Los costos del flete, ¿no? Por ahí es un misterio, eso hay que todavía investigar mucho más porque dice granos. Ya ven que también hay medidas en arrobas, ¿no? Y era una pesita que las ponían y cada una medía una arroba. Entonces, ahorita nos sorprende esta lista en el siglo XIX diciendo que son granos. Entonces, pues yo investigué 2 fuentes que nos hablan de estos granos, ¿no? La primera es la de Sánchez Argüello, que dice que el costo por flete se daba en granos. Y ella menciona que
el costo del flete novohispano por tonelada kilómetro para 1800 era de 11.85 granos. Por ahí Robelo también nos dice que los granos equivalían a la 96 parte del peso de plata, ¿no? Y entonces ahí vemos, en la lista se va a poder observar que menciona el concepto, dice 21 granos para 6 mulas de bagajes a 35 granos de mulas aparejadas. ¿Eh? Entonces, pues, como se ve y por lo que dijo Arredondo, no iba a ser un solo arriero, sino así todos los arrieros iban a repartirse las cargas, ¿sí? Y las iban a transportar, ¿no? O sea, iban a ir como en una caravana, ¿no? Todos los arrieros de Saltillo. El 26 de septiembre de 1814 se elaboró la lista con los costos que los arrieros absorberían para la caravana. Entonces, por ejemplo, Mauricio Alcocer, él era el dueño de la hacienda de Santa María, y él aportó 200 mulas de carga y 70 de silla, y él cotizó 10 granos. Por ahí Manuel Carrillo participó con 90 mulas de carga, con 30 de silla, y cotizó 10 granos. Por ahí José Nolasco aportó 30 mulas de carga, 7 de silla, y cotizó 2 granos. Así vamos a ver en el cuadro que cada arriero va a cotizar los granos según las mulas aportadas. De acuerdo al expediente, el costo total de los fletes van a ser 197 granos, ¿no? Con un total de 1.947 mulas de carga y 639 de sillas, ¿no? Entonces ahí está, bueno, la ruta de caravana de los arrieros, ¿no? Un planteamiento importante e interesante, resultante de todo lo anterior, pues es la ruta hacia Texas, ¿no? Es bien conocida la ruta del comercio del Camino Real hacia afuera, que partía del centro del país hacia el norte del mismo. Dicho Camino Real era una red de vías conectadas con las poblaciones principales. Por ahí Calvo también nos describe un poquito esto, ¿no? Pues decía, desde Guadalajara, la capital del reino, la red de caminos podían dar la impresión de una gigantesca telaraña en la que todo convergía hacia el centro, ¿no? Entonces de Guadalajara se iba a Zacatecas, Mazapil, Saltillo, pasaba por la capital de Coahuila, Monclova, etcétera, etcétera, ¿no? Y de dicho lugar fluían las redes para llegar hacia Texas. Otra manera era por Laredo, ¿no? O también se podía omitir el poblado, ¿sí? Entonces, el camino podría ser Saltillo, Monterrey, llegando a Laredo y de ahí a San Antonio, Texas. Y eso ahí lo tenemos en este mapa que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Que yo lo construí de acuerdo a las fuentes. Entonces, lo anterior destaca, de acuerdo a las fuentes, que la ruta para proveer el fuerte era Saltillo, Monclova, San Antonio, ¿sí? Y la razón de lo anterior es que en ese momento, pues Monclova era la capital. Y además también existía un fuerte, ¿no? Y todas las comunicaciones, comercio y demás, pues pasaban por ahí. Por ejemplo, el administrador de rentas de tabaco, pues se ubicaba en dicho lugar. De igual modo, también el bando que Arredondo expidió para que todas las provincias internas hicieran las listas, pues se publicó ahí, ¿no? Entonces, pues es fundamental, ¿no? Como centro de Coahuila ahí, y estuvo pues vigente, ¿no? Durante los años que se suscitaron los movimientos de independencia. De lo anterior surge porque si nosotros vimos que los arrieros van a utilizar sus rutas comerciales y por ahí van a abastecer el fuerte de San Antonio de Bejar. Entonces surge la pregunta por otras rutas de los arrieros, ¿no? Tratar de reconstruirlas, ¿no? Entonces la mayoría de los arrieros de Saltillo pues comerciaban con muchos poblados circundantes a Nuevo León, ¿no? Y allí en el mapa hemos trazado, siguiendo las fuentes, las rutas de 5 arrieros que establecieron contratos con los gobernadores para poder fincar o establecer una ruta del comercio de maíz, ¿no? La primera ahí está marcada, la ruta de los arrieros, la ruta del maíz de los arrieros, Francisco de Aguirre, José Antonio de Garibay y Juan de Pomuceno Valdés, ¿no? El 27 de abril de 1813 establecieron una ampliación de la ruta del maíz de Saltillo a Monterrey, ¿no? A petición, pues, del alcalde Pedro Manuel del Llano. Por otro lado, por ejemplo, Pedro Nolasco inició una ruta de extracción de maíz entre Saltillo y el Valle del Pilón, el actual Montemorelos, a petición del mismo, ¿no? Sin embargo, al tener que cumplir con la ruta de Saltillo hacia Texas, pues tenían que posponer por un momento sus rutas habituales, ¿no? De acuerdo con lo anterior, pues vimos como 5 arrieros concretos y esos que estoy citando participaron, los van a encontrar en el cuadro 1, la lista de los arrieros, pues ellos participaron en el abastecimiento de víveres a la tropa de Béjar. Y ellos habían establecido las rutas de comercio de maíz en Nuevo León un año anterior, o sea, en 1813.
Destaca algo interesante, que estas rutas se establecen a modo de contrato, ¿no? Se deben cumplirse, ¿no? Sin embargo, la petición de Arredondo era que los arrieros dieran 6 recuas para las cargas y que irían en conjunto, como tenemos el caso concreto del arriero Pedro Ramos Núñez, ¿no? Él se comprometió con 2 granos, pero él empezó a tener problemas para cubrir su ruta a Béjar, ¿no? De acuerdo, bueno, ¿por qué empezó a tener problemas, no? Es que las 6 recuas solicitadas estaban mermando su capacidad de transportación. Y leo, pues, literal lo que él dice, ¿no? Él va a mandar una carta y dice: Don Pedro Ramos Núñez, vecino de esta villa y dueño de mulas, ante vos, como mejor derecho proceda, digo que habiéndome ocupado en conducir la carga que para asuntos del servicio de nuestro rey, no es a mi ánimo excusarme de contribuir de manera alguna al servicio de nuestro soberano, pero hallándome ocupado en dicho servicio con mis mulas, cuando se verificó este repartimiento, me parece que debía yo estar exceptuado, así por esta razón como por hallarme ausente. Y si vemos el cuadro 1, efectivamente, Pedro Ramos no fue parte del censo de mulas. Se le anotó, pero no se manifestó la cantidad de mulas que él tenía. Solo aparece en la lista del 26 de septiembre, ¿no? Con los granos a contribuir, ¿sí? Y pues evidentemente, como él lo dijo, ¿no? Él estaba cubriendo otra ruta que tenía y pues no pudo presentarse al ayuntamiento en aquel día. Entonces concluimos con este ejemplo concreto, cómo fue un proceso complicado, ¿sí? El cumplimiento de las cargas de Saltillo a Béjar. Sin embargo, pues los problemas de logística en la transportación de dichos víveres, pues no va a ser el único problema, ¿no? Entonces, bueno, siguiente, de favor. Ahí está, ¿no? ¿Cuál va a ser el otro problema? Pues los robos a los cargamentos, ¿no? Siguiente, de favor. Pues después de 2 meses de transportar los víveres a Texas, pues los problemas no van a estar ausentes, ¿no? Si de por sí, sí, siguiente, de favor. Si de por sí en los periodos normales los caminos eran robados, ¿no? O por las pérdidas de las cargas o por la inclemencia del tiempo, o bien las mulas tiraban el cargamento y lo arruinaban. Desde el siglo XVII, perdón, el bandolerismo está muy presente en los caminos, ¿no? Y era una problemática constante de los arrieros, ¿sí? Entonces, si el robo fue moneda constante en tiempos de paz, pues imagínense en tiempos de guerra. Siguiente, por favor. Evidentemente, estos robos se van a intensificar durante los movimientos de independencia, ¿sí? Sabemos bien que los insurgentes pues, necesitaban robar también para obtener armas y víveres para su propia causa. Entonces, los arrieros durante este periodo, pues sí que van a tener pérdidas significativas de mulas, ¿no? Eh, por ahí dice Cano, voy a citarlo literalmente, durante la guerra de independencia, no solo los bandidos robaban los caminos, la presencia de grupos de insurgentes que buscaban impedir el avance de las tropas realistas y apoderarse de las mercancías, ¿no? Y obvio, pues esto se iba a dar en el trayecto Saltillo-Béjar, ¿no? Entonces, en efecto, pues los robos eh, a los arrieros se dio, ¿no? Totalmente, fue un fenómeno constante. Y esto, al perder las mulas, pues van a interrumpir el servicio a Béjar, ¿no? Y aparte sus servicios particulares que tenían ya contratados, ya vimos ejemplos de cinco arrieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordando estos arrieros que establecieron la ruta del maíz entre Saltillo y Monterrey, como Francisco de Aguirre y Paz, poseía un total de 68 mulas de carga y 40 de sillas, ¿no? Juan Nepomuceno Valdés, 30 de carga y 14 de silla. Y bueno, esto, como lo dije al principio, pues eran todas las mulas que tenían, o sea, no las que iban a prestar, sino todas las que tenían, ¿no? Entonces, si les robaban las mulas en el trayecto a Béjar, pues los dejaba sin recursos para transportar. Y esto sí empezó a afectar los erarios de las familias, y lo cito literalmente del expediente. El caso de quedar, como ha sucedido hasta ahora, algunas familias atrasadas y sin recursos para mantenerse. Ante esto, el ayuntamiento buscó una solución, unos mecanismos que yo le llamo mecanismos de indemnización para los arrieros de Saltillo que perdieran sus mulas en los trayectos, ¿no? Entonces, el 9 de noviembre de 1814, todos los arrieros en la lista se reunieron con el alcalde Marcelino González y llegaron a un acuerdo, ¿sí? Siguiente, por favor. Llegaron a un acuerdo. Ahí lo voy a leer literal, ¿no? Deseosos de conciliar el más pronto y efectivo servicio del rey con el menor daño posible de los vecinos particulares en el embargo de atajos que debe hacerse en esta villa para la conducción de víveres a la de Texas, para la manutención de la tropa, han convenido y convienen todos en que cada individuo que por desgracia perdiere sus mulas
por incursión de los enemigos que se las roben en el camino de ida y vuelta en el mismo Béjar. Y entonces, ¿qué iban a hacer? Pues nada más iban a dar una cooperación económica los arrieros entre sí, o sea, iban a fundar como una especie de fondo, ¿sale? Un fondo de asistencias a modo de cooperativa para subsanar las pérdidas de los arrieros. Entonces, la cantidad a aportar era la siguiente, ¿no? Si eran mulas aparejadas, 35 pesos. Si eran mulas de empelo, 25 pesos. O una mula en especie a satisfacción, ¿sí? Pero la indemnización solo iba a ser efectiva si los arrieros fueron asaltados o robados durante el camino de Saltillo a Béjar, ¿no? O viceversa. Entonces, no iban a indemnizar en los servicios particulares. Así que, pues, más que nada la asistencia que dio el ayuntamiento, pues nada más fue la manera de organizar y distribuir los recursos entre los arrieros. El Estado en sí no aportó nada, ¿no? Entonces, como podemos concluir en esto que todo sale del erario de los arrieros. Siguiente, por favor. Entonces, ya para concluir, bueno, ahí vemos un mapa que yo también traté de construir, donde vemos las incursiones de los robos, ¿no? Ahí tenemos, durante los trayectos de Saltillo a Béjar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí, conclusión, ¿no? Entonces, durante esta ponencia y durante el artículo, pues se trató de observar la participación de los arrieros saltillenses durante la segunda fase de los movimientos de independencia, ¿no? Vimos, ¿no? Toda esta historia, vimos cómo Joaquín de Arredondo tomó el poder del fuerte, cómo también organizó todo para que en manera económica y en especies se dieran las ayudas. Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Con estos arrieros saltillenses después de la consumación de independencia, ¿no? Es decir, ya habíamos oído que Arredondo dijo, bueno, el virrey Calleja me va a dar el dinero de la Caja Real para pagar los servicios de los arrieros y de todos aquellos, ¿no? Pero si nosotros recordamos, pues el erario de la Nueva España estaba en bancarrota, ¿no? O sea, realmente, de acuerdo a Marichal, ese era el verdadero problema. También va a haber otro problema de las continuas demandas de dinero, ¿no? Que exigían para financiar las campañas contra Napoleón, ¿no? Entonces, los rubros fiscales que se establecieron, pues fueron las alcabalas, los impuestos de oro y plata y el estanco del tabaco. Entonces, por ahí en el bando del 30 de enero de 1812, el virrey Venegas, él mandó a convocar una junta extraordinaria para empezar a cobrar cuotas o préstamos forzosos, ¿no? Que van a ser en oro o plata labrados para convertirlos en moneda. Y una cosa muy interesante es que estos préstamos forzosos pues, se solicitaron a los vecinos de Saltillo. Como lo había dicho, se elaboraron listas de deudores, contribuyentes activos. Y es interesante que los arrieros también participaron con sumas exorbitantes, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Manuel Carrillo. Siguiente, por favor. Ahí lo pongo en un cuadro. Manuel Carrillo y Sandí, quien en 1814 participó con 90 mulas de carga y 30 de silla y 10 granos. Pero el año anterior, él había contribuido con 162 pesos mensuales, ¿no? O sea, desde enero hasta diciembre de 1813. Entonces, al año él dio 1,944 pesos. Y al siguiente año, él aportó 5,800 pesos a petición de Nemesio Salcedo para mantener las tropas ahí en abril de 1814. Y hay muchos casos particulares de la villa, ¿no? Donde van a aportar dinero, trabajo y especie, ¿no? Entonces, ahí vemos que haciendo el costo también de las mulas y todo, él aportó 10,894 pesos de su bolsa, ¿no? O sea, de la bolsa. Entonces, Marichal dice, bueno, si nosotros lo veríamos ahorita como, qué injusto y todo eso, pero Marichal dice que los aristócratas y la parte de la sociedad, pues ellos aportaban estas onerosas cantidades, pues no de manera heterónoma, sino que la mayoría de estos comerciantes, mineros, hacendados, estaban profundamente identificados con el régimen colonial, ¿no? Con ese orden social jerárquico, con esas corporaciones a las que pertenecían, con todas las prácticas, ¿no? Sociales, políticas y económicas. Y entonces ahí está el ejemplo concreto de Manuel Carrillo, ¿no? Él era un arriero de ascendencia tapatía que vivía en Saltillo. Y él era un terrateniente, ¿no? Con bastantes rutas de comercio desde Saltillo hasta Guadalajara. Y ahí vemos el ejemplo de cómo él colaboró activamente en el sostenimiento de las tropas, ¿no? En dinero y en especie. Entonces, de acuerdo con esto, también hay algo muy interesante, que a pesar de la bancarrota que esbozamos en los párrafos anteriores, los servicios de los arrieros sí se pagaron hasta 1818, ¿no? Por ahí Arredondo expidió un bando
el 20 de abril de 1818, y él hizo un comunicado de cómo iba a ser el pago, ¿no?, para los que habían participado en la empresa Bejar. Y él dijo, va a haber dos maneras. La primera, los que se les van a pagar los fletes con exactitud, ¿no? O sea, los que están de acuerdo a la lista, ¿no?, que en el cuadro 1, los granos que hayan cotizado. Y los segundos, se les devolverán las mulas y se les pagarán las que hayan perdido en el trayecto. Y entonces, pues, muchos de ellos, ¿no?, continuaron con sus rutas de manera habitual, continuaron implementando rutas de cereales desde Saltillo a Cadereyta, de Jiménez, Montemorelos o al centro del país. Y otros, al morir el patriarca, quien se dedicaba a dicho oficio, comenzaron a montar unidades productivas, ¿no?, de diversos rubros, y prosperaron también durante el primer imperio mexicano y las repúblicas federales con sus altibajos. Esto, pues, plantea otro trabajo de investigación sobre las familias post-independencia en la villa de Saltillo. Siguiente. Pues muchas gracias. Espero que les haya sido de su agrado y pues muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos a la sección de preguntas, por favor. Si hay comentarios, dudas, levantan su manita. Creo que en el chat, a ver si tenemos algún comentario. Rosalba, por favor. Ya activé mi micrófono, ahora sí. Gracias. En los datos que fuiste recabando, ¿no encontraste el dato de algunos arrieros tlaxcaltecas? Máxime que Saltillo fue fundado por colonos tlaxcaltecas precisamente, y que tuvieron mucha movilización a lo largo de este camino. Pues sería cuestión de analizar, porque la lista, bueno, se tendría que hacer una genealogía de todos los personajes que están manifestados en la lista, en el cuadro 1, que va a ser cuadro 1 en el artículo. Realmente, por ejemplo, los 5 ejemplos que yo mencioné, pues eran mestizos o españoles. Por ejemplo, Manuel Carrillo y Sandí, quien tengo más conocimiento porque lo he trabajado en la genealogía, pues él sí era español, ¿no? Él tenía esa ascendencia, ¿no? Inclusive hasta su limpieza de sangre. Hay otros arrieros que no participaron, como Luis de Anda, que es en realidad Luis de Vargas, que también era español. Realmente Saltillo sí tenía esta división muy tajante, la verdad. Por ejemplo, el barrio de los tlaxcaltecas, pues era nada más para los tlaxcaltecas. Y nosotros vemos en los registros parroquiales que dice indio, cambujo, ¿no? O sea, puras castas, no, está muy bien trazado. Y del lado de la parroquia de Santiago, pues puros españoles y gente, digamos, que son aristócratas del momento. Entonces, yo no creo, quizá hayan sido sirvientes o hayan sido, pero tendría que hacerse una investigación de las genealogías de cada uno de ellos para Sí. poder ver si vienen de la villa de Tlaxcala, o sea, del pueblo de San Esteban de Tlaxcala, y ahí rastrearlos hasta Tlaxcala de acá de Puebla. Eso sí plantea una investigación muy larga genealógica. Sí. Sí, muy interesante tu trabajo. Sí, estaba pensando, en el momento en que empezaste a hablar, empecé a pensar también en eso. Una cosa es el arriero, el dueño de la recua, el comerciante, ¿verdad? Y otra cosa es el tameme, el que carga, el que va arriando a los animales desde allá atrás, etcétera. A lo mejor allí sí hubo tlaxcaltecas, porque es cierto, una cosa es que hubieran ayudado a construir la ciudad de Saltillo, pero estaba muy bien demarcada esta situación de razas, ¿no? Como se dio, ahorita dijiste los tlaxcaltecas de Puebla, no, los tlaxcaltecas son de Tlaxcala y los Sí, claro, poblanos son de Puebla. perdón, ya ando, sí, ya lo ando bueno es que agotado. no soy tlaxcalteca, sino ahorita no sé qué Perdón por el qué te lapsus hubiera brutus, hecho. lo lamento mucho, sí es cierto, se me fue el patín. Bueno, lo Pero sí siento es mucho. cierto, también los tlaxcaltecas que se fueron a construir la ciudad de Puebla tenían toque de queda y tenían que salir de la ciudad de Puebla, cruzar el río y irse a los barrios tlaxcaltecas, que hoy en día todavía son barrios pues muy antiguos, que ya algunos pues como que no les gusta ser tlaxcaltecas, ¿no? Por esta situación como siempre étnica, pero es cierto, eran barrios de tlaxcaltecas
y cuidado y los descubrieran deambulando por la ciudad de Puebla después del toque de queda, porque por muy aliados y por muy constructores de la ciudad, los sancionaban por andar fuera de donde tenían que ya estar. Pues sí, muy interesante. Si ustedes recuerdan cuando hablamos del Camino Real, precisamente hacia Texas, el Camino Real de Texas, pues ahí mencionamos precisamente el presidio de las Adaes, mencionamos el presidio de San Antonio de Béjar, y pues espero que les haya servido de antecedente para ubicar un poquito esta situación. Ahora, en cuanto a la ciudad de San Antonio de Béjar, que haya sido el último reducto durante la independencia, pues es muy, muy lógico, porque vamos a hablar la siguiente semana precisamente de la migración. Era un poblado que a falta de tlaxcaltecas que se quisieron ir a fundar y a construir y a darle vida a San Antonio, pues tuvieron que echar mano de canarios, y bueno, los canarios siendo españoles, claro, que tuvieron que ser pro Corona de España y ser realistas. Incluso de San Antonio de Béjar sale la comitiva que va a apresar a los insurgentes, ¿verdad? A los primeros grandes insurgentes, a Catita de Baján en Chihuahua, pues de allí parten. Resulta históricamente lógico, ¿verdad? Porque bueno, pues, se consideran españoles. Pues muchísimas gracias por tus datos muy interesantes. Muchas gracias, Rosalba. Gracias, Rosalba. ¿Tenemos alguna otra pregunta, duda, intercambio, aporte? Ariadna Deni, que creo que es la primera vez que nos acompaña. Felicitaciones, enhorabuena, Carlos Adrián. Dice, se aprecia el trabajo de documentación histórica y conformación de cartografía. ¿Alguien más? No tenemos más participaciones. Bueno, si no tenemos participaciones, pues agradecemos, Carlos. Excelente aporte, la cantidad de datos maravillosa. Les recuerdo a nuestros ponentes, se nos acerca la fecha para la entrega de artículos para que podamos generar nuestra publicación. Por favor, yo parezco mamá de los pollitos. Y para que no se les olvide que hay que entregar. Y bueno, si no hay nada más, tenemos una noticia no muy grata. Nos acaban de informar a los arqueólogos que nuestro coordinador nacional de arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava, falleció hace unas horas, una lamentable pérdida. Pues bueno, creo que muchos acompañaremos el sentimiento de su familia en estos momentos. Pues si no hay nada más que mencionar, agradecemos a todos la participación. No se pudo conectar América, pero la asistencia yo la fui tomando conforme ustedes llegaban a la sesión. Entonces todos los asistentes, no se preocupen, está marcada su asistencia. Solamente tengo duda, no sé si se encuentra todavía. Erika OF, si me escribes por favor tu nombre completo, si es que vas a asistir a las siguientes sesiones, para que yo pueda tener el nombre completo. No, Pablo, el link de asistencia no se puso el día de hoy, pero yo tomé la asistencia a lo largo de la presentación. Así que todos los presentes tienen asistencia. Pues entonces nada más quedaríamos con espera, si es que se encuentra Erika todavía con nosotros, que me ponga por favor su nombre completo. ¿Sí se encuentra Erika con nosotros? Hola. Es que yo la veo conectada. Sí, hola, buenas tardes. Ya puse mi nombre. Soy Erika Olivares, Olivares. de la Sierra Gorda. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias.
pues les agradezco a todos. Nos vemos dentro de un mes. Que no sea la semana que viene, Rosalba, que presentes lo de los tlaxcaltecas. Mejor en un mes. Nos vemos en un mes.